Jesús de Nazaret, aquí en esta palabra está diciendo que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús no necesitaba decir que él tenía autoridad. Él no necesitaba imponer autoridad ninguna, porque él mismo era la autoridad. Y si Jesús era la autoridad, ¿quién es la autoridad en este lugar? ¿Quién es la autoridad en este lugar? ¿Es Jesús la autoridad de cada uno de nosotros? Si Jesús es la autoridad en cada uno de nuestros corazones, amados hermanos, entonces necesitamos decirle al Señor Jesús que sea nuestro amigo también. El Señor Jesús dijo que ustedes van a ser mis amigos cuando reciban mi autoridad y hagan lo que yo les pido, lo que yo les digo, lo que yo les mando. Y amados hermanos, el Señor Jesús siempre nos está hablando a través de su palabra. Siempre nos está Él instruyendo en la verdad, en lo que es la justicia, en lo que es el amor. Y Él quiere, amados hermanos, que nosotros reconozcamos esta palabra como la única verdad y autoridad en nuestras vidas. Porque si nosotros no le damos el lugar a este sagrado libro, que no es un simple libro, es la palabra de Dios, oiga, no vamos a tener a Cristo como autoridad. Pero yo creo que todos queremos tener a Cristo como nuestra autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra autoridad en griego, exousian. Se ensucian, no, exousian. Se traduce en poder, derecho, facultad, potestad, recursos. Y esto significa que Jesús tenía y tiene la habilidad o poder para ser atendido, escuchado y obedecido. ¿Cuántos creen eso? ¿Querramos o no querramos? Él tiene esa potestad. Esa es la autoridad de nuestro gran Dios. El Señor nos da a nosotros una gran convicción de lo que es su doctrina, su verdad, hermanos amados. La palabra de Dios dice que cuando le escuchaban a Él, la gente tenía convicción de sentir que Dios estaba con ellos. Y decían, habla con autoridad y no como los escribas. Los escribas, todos nosotros sabemos que era una secta dentro de la agrupación judía que no aceptaban la autoridad de Jesús, pero sí aceptaban la autoridad de sus líderes dentro de su religión judía, como eran sus sumos sacerdotes y sus sacerdotes que ellos tenían. Pero ellos no aceptaban, amados hermanos, la autoridad de Jesús. Ya leímos en Mateo 7:28 donde dice que la gente se admiraba de su doctrina. Oiga, ¿sabe lo que es admirarse? ¿Qué es admirarse? Es sentir algo sabroso, ¿o no? Cuando alguien se admira de algo, dice, wow, qué bueno está eso. O qué bonito, qué bonita, o qué puede ser una persona, una cosa, puede ser cualquier cosa, pero uno la admira porque está bonito. Y Jesús tenía que estar precioso, ¿verdad? Porque dice la palabra, amados hermanos, que la gente decía que no era como aquellos porque Él sí tenía autoridad. Amados hermanos, la autoridad es algo que solo viene de Dios. Y Dios, hemos dicho, es el que la delega a sus siervos y a sus siervas. Nadie pensemos sobrepasar las autoridades que Dios ha establecido. Cuando nosotros sobrepasamos las autoridades que Dios ha establecido, ¿cree que agradamos a Dios? No. No agradamos a Dios. Mire, lo voy a leer en Juan 6:60. Cuando lo tengan, dice, amén. No, ¿por qué no vamos a estar leyendo, verdad?
6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿dura qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Oiga, los mismos discípulos, amados hermanos, sintieron tanta la autoridad de nuestro Señor que hasta dijeron, Señor, tu palabra es dura. Y dura significa fuerte, con autoridad. Los mismos discípulos le dijeron al Señor, como nosotros sabemos, cuando el Señor hablaba con esta palabra con autoridad y dura, dice que muchos empezaron a retirarse. ¿Conoce usted la historia ahí enseguida? Que el Señor Jesús mismo le dijo a sus discípulos cuando estos le dijeron, Señor, mucha autoridad, Señor, mira que se te están yendo. Pero el Señor no le dijo, ay, no se preocupen, ya lo voy a... Hermanos, por favor, vénganse, no crean lo que les dije, entonces hubiera sido mentiroso. No, les dijo, ¿ustedes quieren irse también? Hermanos, cuando nosotros no aceptamos la autoridad establecida por Dios, oiga, le aseguro que la palabra se nos va a hacer dura. ¿Por qué? Porque no nos sujetamos a la autoridad de Dios. Y lo más que podemos hacer es irnos, huir. Y los que huyen son, perdón, yo no lo dije, pero sí, esa era la palabra que dice. Los que huyen no son valientes, así lo quería decir yo. Pero es que la palabra cobarde está en la Biblia también, ¿o no? Sí. Solamente los valientes dice que heredarán el reino de los cielos. Los cobardes no tienen parte en él. Y entonces estamos viendo, mis amados hermanos, que al oír aquella palabra de autoridad de nuestro Señor Jesús, los mismos discípulos, oiga, le llamaron la atención a Jesús ahí. Aparentemente, ¿verdad? Se te están yendo, Señor. Entonces, ¿cuál es el trabajo que estamos haciendo de buscar las almas? Se te están yendo. Hermanos, eso pasa en las iglesias, ¿verdad? Pero el asunto aquí, amados hermanos, no es que nosotros venimos a oír la voz de hombre, sino venimos a oír voz de Dios. Y el que quiere someterse a la autoridad de Dios, tiene que oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene autoridad y por lo tanto es fuerte, es dura, según la condición de vida que estamos llevando. ¿Creen eso? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos han dicho verdad? Puras pedradas predicó el pastor. Y otros dijeron, wow, qué rica la comida que nos dieron. Dependiendo de la condición de cada uno, ¿o no? Pero si nosotros venimos con nuestro corazón dispuestos, amados hermanos, a darle, te doy gloria, gloria, gloria a ese Dios que alabamos con ese canto aquí, con el corazón dispuesto, venimos y lo alabamos, pero así como le cantamos y lo adoramos en alabanza, también recibamos la palabra de Él. Y no solo la recibamos, tomémosla como autoridad y pensemos qué es lo que vamos a hacer, porque Dios no nos ha puesto, amados hermanos, para que nosotros hagamos el mal, sino que llevemos el bien, aún a costa de que, ya dijimos, nos hagan mal. Segunda Tesalonicenses 3:2, ¿qué dice, mis amados hermanos? Que me cuenta primero. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. 3:2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Estamos hablando que el Señor Jesucristo lo estaban escuchando, pero muchos se estaban retirando. ¿Por qué?
dice aquí que no es de todos, ¿qué? ¿Quiénes son los que se retiran? Los que son faltos de fe. Los que necesitan crecer en la fe, aprender a tener fe, creer que la palabra de Dios sí va a cumplir lo que ella manda, que dice que va a hacer. Nosotros solamente tenemos que creerle a Dios, pero ¿cuál es el pecado dentro de nosotros ahora? De que oímos la palabra de Dios, pero queremos vivir en rebeldía. Ese es el gran problema dentro de las congregaciones cristianas. El gran problema, mis amados hermanos, oiga, que queremos agradar a Dios con lo que podemos hacer, pero cuando nos dicen hagamos esto, rebeldes, somos rebeldes. ¿Y la rebeldía es pecado o no? La rebeldía es pecado, hermanos, amados. La verdad es que no nos va a llevar a ningún lugar. Cuando nosotros somos rebeldes, ¿a quién estamos rechazando? La autoridad. Y la autoridad de Dios y la autoridad de los líderes que Dios ha establecido. Hoy existe mucha rebeldía.